Aún se alza allá en la villa, bajo el cielo que la guarda, la casita de alto techo y de enladrillada sala, donde un 5 de septiembre de un año de paz y gracia vino al mundo este varón que es orgullo de la raza. Filomena Buenahora, matrona que hoy ya descansa, y don Lorenzo Pineda, el laborioso patriarca que con ella en el sepulcro duerme la paz anhelada, fueron los padres muy justos de este hombre de humilde casta, cuya juventud altiva bien se recuerda en mi patria, donde su infancia corriera entre mantillas y pradas, Arenas Ruices Garcías, Morenos Torres y Zafras, Remolinas Gómez Díaz, Orzanos Barcos y Platas que con él se distraían jugando al toro en la plaza. Radical de raza pura y de ardentía muy gallarda, como hombre de gran valor se disiguió en la campaña, luchando como un león en las más rudas batallas frente a frente al enemigo superior en fuerzas y armas. Su arrojo descomunal y su impavidez bien clara ante los grandes asaltos supo demostrar con calma, sin huir nunca al peligro ni atacar niños ni damas, pues su honor de caballero y su exquisita prestancia de hombre de bien no han fallado porque le vienen por raza. Con el general Uribe, el jefe de la campaña, partió un día de Piedecuesta a preparar la batalla que se dio en la Puerta del Sol aquella opaca mañana del año 99 y fue de luto y desgracia. Los cerros de Palo Negro lo vieron cruzar el vuelo por la línea de combate en pleno y nutrido vuelo, auxiliando a los heridos o transportando pertrechos mientras la sangre corría y el humo enlutaba el cielo. Su Santa Madre Adorada, que lo siguió con denuedo hasta el gran campo de Marte, cuentan que enterró a los muertos y con material desvelo cerró los párpados yertos de tantos muertos queridos que aún duermen bajo este suelo. Fiel soldado de la causa liberal y ante el tremendo desastre, siguió a su jefe hasta dejarlo en el puerto. De allí volvió una tarde triste, abatido y enfermo, a enfrentársele a la vida y a trabajar como un negro. En Lebrija laboró mucho tiempo de pecero, siempre ayudando a su madre que le brindaba consuelos y lo alentaba en sus luchas con sus amables consejos, dulces consejos de madre que aún viven en su recuerdo. Ya con algún capital hacia esta tierra tendió su vuelo, se asoció con un González, tal vez fue don Eleuterio, y en compras de gran ganado y con remates muy buenos, el capital de don Polo iba creciendo. Hombre de enorme visión comercial y algo muy diestro, conocedor del ganado, fue a poco el mago del gremio, pues superó a los Felipes, lo mismo que a los dos Pedros, que tenían fama de genios por sus chistes y sus cuentos. Un día con Emilio Suárez y Alfonso el Gran Sangileño, sociedad importadora de carros constituyeron, que automotriz bautizaron Silva, si mal no recuerdo, y que soy una gran firma de prestigio y cumplimiento. Chimitá, su hermosa hacienda salpicada de paisajes, tapizada de recuerdos de un ayer que fue mejor, muestra alegre sus vacadas y sus gratos ternerajes que a través de los follajes se ilumina el Padre Sol. El Conchal es la esmeralda de su esfuerzo prodigioso, es su finca consentida, es su lago de ilusión, es la hacienda ganadera más magnífica y surtida de preciosos ejemplares que ha pedido al exterior. Vinculado a 1000 empresas de adelanto en nuestro suelo, muchos hombres ha formado de riqueza y de labor. A los tristes ha brindado sus palabras de consuelo, ha amparado a los enfermos, ha auxiliado a los abuelos, construyendo en los asilos los salones de rigor. Santander de la sombría, laboriosa y conductora, los laureles más preciados, la más célebre mención, porque aparte de su esfuerzo le ha brindado sus ducados y la fe y el entusiasmo de su noble corazón. Buenas tardes a todos, bienvenidos a este séptimo encuentro del ciclo de conversatorios Historia de Emprendedores Santanderianos. El personaje que nos reúne hoy es Apolinar Pineda y sus negocios. Nuestro anfitrión, el profesor Armando Martínez, tendrá como contertulia a Nelly Uribe de Del Pino. Ellos nos harán la presentación de este personaje
y posteriormente daremos la palabra a los asistentes. Bienvenidos. Muy buenas tardes. Durante el periodo 1930-1950, vivió en Bucaramanga una generación de ganaderos que adecuó nuevas tierras para establecer praderas con el propósito de cebar ganados, y además se aventuró hacia la llanura de la costa atlántica con el fin de comprar crías mejoradas y novillos de engorde, aprovechando la conexión de los planchones del río Magdalena con el ferrocarril que venía desde Puerto Wilches. El crecimiento urbano sostenido que venía desde 1910 en Bucaramanga ampliaba permanentemente la demanda de los peceros de los distritos de Bucaramanga, Piedecuesta, Girón y Lebrija, y hacia ellos se dirigió su oferta. Los nombres de esta generación de ganaderos quedaron registrados en el momento en que constituyeron el Fondo Ganadero de Santander durante el año 1945, cuyos accionistas iniciales fueron el personaje que hoy nos ocupa, Apolinar Pineda Buenahora, Emilio Suárez Tristancho, Arturo Puyana Valderrama, Augusto Espinosa Valderrama, Pedro Vicente Tristancho, Luis Ardila Gómez, Ignacio Urdaneta, Bernardo Mutis Arenas y Carlos Julio Ardila. Como se trataba de fomentar la actividad ganadera, el departamento de Santander adquirió 47.510 acciones y posteriormente se afiliaron como accionistas Julio Martín Acevedo, Alberto Díaz Soler, Enrique Gas Alvis, Gabriel González Cadena, Agustín Barón, Juan de J. Ogliastri, Manuel Guillermo Rangel y Juan Valdivieso. Hay que agregar, por supuesto, a Antonio Espinosa Valderrama, Alfonso Silva Silva, Benigno Castillo, Gustavo Escobar y Aquiles Torres. En julio de 1930, varias personas de este grupo de ganaderos que he mencionado tramitaron ante el gerente del ferrocarril una petición para que le rebajaran los fletes, argumentando que debían pagar 5 centavos por cada cabeza de ganado cada kilómetro, lo cual encarecía el precio pagado por el consumidor de carnes. Compararon con la política que había seguido el ferrocarril de Antioquia, que diferenciaba la tarifa del flete entre el ganado gordo y el ganado flaco, fijando en 350 kilos el límite entre las dos clases, con lo cual los antioqueños solo pagaban 1,5 centavos por cabeza por kilómetro. Esta petición identificó los sitios de expansión de las haciendas de ceba que ya se habían establecido junto a las estaciones del ferrocarril que unía a Puerto Wilches con Bocas, que eran el Conchal, el Tambor, Provincia, Sogamoso y Chimitao. Ya hemos hablado del Tambor en otra sesión. Hoy hemos escogido a don Apolinar Pineda Buenahora como la figura paradigmática de esa generación de grandes ganaderos, dada la inmensa fortuna que acumuló, lo que le permitió invertir capitales en otros negocios, y además lo hemos escogido por su caballerosidad y filantropía en la ciudad que lo acogió, así como por su carisma entre los liberales de la generación del centenario. Don Apolinar ejemplifica el modo como se hace un capital, cómo se amasa y cómo se disgrega, por las razones que explicaremos hoy. Don Apolinar Pineda Buenahora era hijo de Filomena Buenahora y Lorenzo Pineda, y había nacido en Piedecuesta durante el año de 1876. El 23 de mayo de 1896, cuando solamente tenía 20 años, contrajo matrimonio en la iglesia parroquial de Lebrija con doña Manuela Díaz Mantilla. Esta sociedad conyugal solo tuvo una vigencia efectiva hasta el 17 de octubre de 1899, que fue el día en que don Apolinar decidió incorporarse a las filas de una columna de liberales a órdenes del general José Rosario Díaz,
tan pronto como se conoció el pronunciamiento del Partido Liberal contra la administración de Manuel Antonio San Clemente. Nadie podía imaginar que esa guerra duraría más de 1000 días. Cuando regresó a los campos de guerra, con una aureola de gran prestigio, a finales del año 1903, don Apolinor se enteró que su esposa había tenido una relación conyugal en Piedecuesta con Federico Villar, de la cual vino al mundo en ese municipio el 2 de septiembre de 1903, una linda niña que fue bautizada en la iglesia de Lebrija con el nombre de Amanda Díaz. Su reacción, conforme a los cánones varoniles de esa época, fue declararla repudiada y no tener con ella relación alguna en lo sucesivo. Pero no adelantó ningún juicio de separación de bienes por la sencilla razón que en ese momento ninguno de los dos tenía nada que declarar. Solo 35 años después, convinieron en practicar una liquidación provisional de la sociedad conyugal, mediante escritura pública 1877, del 19 de diciembre de 1938. En ese momento se supo que don Apolinar había acumulado muchos bienes inmuebles, adquiridos en su totalidad por su esfuerzo personal como ganadero, que consideraba patrimonio personal solamente suyo, por cuanto su esposa legal ante la iglesia no había tenido ninguna injerencia en su vida personal desde la separación de 1899. Pero solamente hasta el 10 de diciembre de 1951 fue que el juez primero civil del circuito de Bucaramanga otorgó la separación de bienes de este matrimonio que no había sido disuelto hasta entonces, así como la distribución de los gananciales entre los dos cónyuges. Habían transcurrido más de 50 años desde la separación efectiva de cuerpos, pero las leyes colombianas otorgaron a la cónyuge adúltera una participación en los bienes acumulados por Apolinar en este tiempo, dado que no se había producido diligencia legal alguna de separación de bienes desde el rompimiento de 1903. Es gracias a ese fallo judicial, protocolizado el 2 de abril de 1952 ante el notario primero de Bucaramanga, que podemos tener el inventario de los bienes que había acumulado hasta entonces don Apolinar Pineda, después de 50 años de actividad empresarial en Bucaramanga y otros municipios cercanos y lejanos, que al ser comparado con los inventarios y avalúos hechos por los peritos en el juicio de sucesión testada, que ocurrió en abril de 1959, nos permite calcular con exactitud el monto de su fortuna. En 1958 tenía en Bucaramanga 5.822.875 pesos. Se puede estimar cuánto significaba esta cifra si se sabe que un novillo cebado de casi 4 años valía 500 pesos. Una vaca Brahman pura importada a los Estados Unidos valía 1.500 pesos. Y un toro Brahman importado para reproductor valía 2.000 pesos. Su lujosa residencia personal, que estaba localizada en la carrera 27, número 3411, solo fue evaluada en 60.000 pesos. Empecemos a hablar de sus haciendas, que es la fuente de su liquidez. La hacienda El Conchal, que acabamos de ver en las imágenes, estaba en Lebrija, estaba integrada por varias fincas rústicas que se llamaban Vázquez, Vijagual y Montevideo, y le dio nombre a la estancia del ferrocarril donde descargaban los lotes de ganados que se traían desde Puerto Wilches. Esta finquita tenía 2.300 hectáreas de pasto, guinea y bosques, y fue evaluada en 615.000 pesos. Los peritos contaron allí 898 cabezas de ganado, 18 bueyes, 9 equinos, 3 toros y 2 vacas Brahman puras importadas de los Estados Unidos. En el sitio de Chimitá, en Girón, que también vimos en pantalla, y que me dice Aura que era la más bonita, tuvo 2 fincas que sumaban 90 hectáreas, avaluadas en 255.000 pesos.
donde sembraba tabacos y donde pastaban 107 cabezas de ganado. Muy cerca estaba la finca Huepi, de 25 hectáreas que se evaluaron en 50.000 pesos, y 6 hectáreas del lote El Palenque, con pastos avaluados en 30.000 pesos. Pero además de estas fincas propias, él tuvo la sociedad Ganadería La Esperanza Limitada, de la cual poseyó el 62% del capital social, que fue dueña de varias haciendas en el Bajo Magdalena, es decir, la hacienda La Esperanza en la isla de Mompox, con 2.581 hectáreas y 447 cabezas de ganado. La hacienda El Guacamayo en Pinto, con 2.000 hectáreas, de las cuales 700 estaban emparadizados con pasto guinea, donde pastaban 884 cabezas de ganado. Y la finca Los Alpes, en el municipio de Magangué, con 210 hectáreas en pasto puntero. Esta haciendita fue evaluada en 1.200.000 pesos. En las cercanías pastaban 372 cabezas en la finca Tierra Grata, que había sido tomada en arriendo. En total, los peritos contaron 1.703 cabezas de ganado, 22 mulas, 19 caballos y 170 reses más que habían sido dados en compañía a Lisímaco Puerta. Además de esto, en las haciendas California y El Jardín del municipio de Montería, tenía 535 reses que habían sido dados en compañía al propietario, avaluadas en 336.000 pesos. Era también dueño de la mitad de la hacienda El Nene, localizado en el municipio de Lérida, Tolima, de 350 hectáreas, que en 1958 estuvo sin ganado por causa de la dura violencia política. Esta parte que le correspondía a él fue evaluada en 130.000 pesos. Todos los ganados suyos fueron evaluados en 330.800 pesos, más 63.271 de aportes hechos para ceba de ganados en predios ajenos. Es decir, fue gracias a esta sucesión, a este reparto, que podemos tener con exactitud cómo había amasado dinero desde su regreso de la guerra en 1903. Pero además, él invertía esta liquidez en predios urbanos de Bucaramanga. Llegó a acumular en Bucaramanga 15 casas y los dineros de las ventas de ganados también los invirtió en papeles accionarios. Tenía 4.641 acciones de urbanas que valían 51.000 pesos. 752 acciones del Fondo Ganadero de Santander, valuados en 7.520 pesos. 151 acciones de la compañía del acueducto Bucaramanga, que no valían sino 3.473 pesos. 50 acciones de la compañía del Hotel del Caribe, 500 pesos. 10 acciones de la Cooperativa de Leche de Bucaramanga. 100 acciones de la Clínica La Merced. 2.038 acciones del Banco Comercial Antioqueño. 347 acciones del Banco Ganadero. 187 acciones del Tejar Moderno. 4 acciones del Club de Comercio. 2 acciones del Club Campestre. 4.013 acciones de Acerías Paz del Río. Los peritos evaluadores registraron aportes en las siguientes sociedades limitadas que son muy conocidas. Curtieles del Oriente, 135.000 pesos. Automotriz Silva Limitada, 361.000. Cooperativa de Leche Santander, 1.030. Inversiones Tajamar Limitada, 1.870. Después de que falleció, el Banco Comercial Antioqueño registró en su cuenta corriente un saldo de 16.926 pesos y los peritos registraron créditos a su favor con 18 personas o sociedades con un total de 1 millón de pesos. Tuvo además 400 pesos en bonos de la economía nacional y 17.000 en bonos de crédito territorial, instalamientos por 10.000 pesos en la siderúrgica de Paz del Río, 9.000 pesos en la clínica La Merced, 76.500 en Curtieles del Oriente. Ahora, los pasivos solamente eran encausados por los impuestos que debía pagar a la Hacienda Nacional y algunos créditos personales en 2 bancos. Su capital bruto, que en ese momento era de 5.822.875 pesos, le fueron descontados 642.000
correspondiente a activos que le correspondieron a Manuela Díaz por el acuerdo voluntario que puso fin a su sociedad conyugal, suspendida en la práctica de los cuerpos por más de 50 años, pero que nunca fue llevada a juicio de reparación de bienes. Muy bien. Ya estamos conociendo la fortuna de este hombre. Ahora avancemos un poco más en el conocimiento de este paradigma de la ganadería santanderiana. Don Apolinar Pineda falleció en Bucaramanga el 19 de junio de 1958, cuando tenía 82 años. Murió en su residencia de la calle 32, número 2618. Un segundo. Ya. Pero sí, es que tengo que pasar por allí pero solamente haré una bien. Luego un segundo que aquí hay una interrupción. Ay, contigo. Muy bien. El doctor Edmund Saibi certificó un paro cardíaco con doble lesión aórtica. El testamento cerrado, que había sido otorgado el 24 de abril de 1956, fue abierto por el juez segundo civil de circuito en una audiencia pública que se realizó el 18 de septiembre de 1958. Después de dar su nombre y datos de nacimiento, declaró en este documento que era católico apostólico romano, que no había tenido hijos ni legítimos ni naturales, y que por sentencia judicial había separado bienes y liquidado definitivamente la sociedad conyugal con la única mujer con quien se casó en 1896. Así las cosas, sin padres vivos y sin descendencia, don Apolinar dispuso con absoluta autonomía de sus bienes por testamento cerrado. Instituyó por heredero universal y por albacea a su amigo de toda la vida y ahijado, don Emilio Suárez Tristancho. Pero dejó a 3 de sus hijos, Emilio, Hernando y Miriam Suárez Mantilla, la hacienda El Conchal de Lebrija. A Cecilia Suárez Mantilla le dejó el interés social en Cultiembres del Oriente colombiano. Y a su hermana Carmen Suárez Mantilla los lotes del sitio del Palenque y la finca Huepi. A Leonor Suárez Mantilla las acciones urbanas y su casa de la carrera 21, número 3131. Al doctor Gilberto Ortiz González le dejó las acciones de la clínica La Merced. A su socio en tierras, Leocadio Puerta, la mitad de la hacienda El Mene. Al señor abogado Samuel Arango Reyes, su hacienda de Chimitá. Al asilo de niños de Santa Teresita, el lote de la acera occidental de la carrera 15, con el cruce de la calle 34, que le correspondió en la división del lote que tuvo el edificio blanco, más un edificio para los niños que construiría en un lote antes de su muerte. A su otra hijada, Jorge Campbell Sanabria, a quien le becó sus estudios de medicina en la Universidad Javeriana, le dejó una cuota de interés social en la Sociedad Automotriz Silva Limitada. Y a su heredero universal le encargó que lo becara para que realizara una especialización en Europa o en los Estados Unidos, donde él quisiera. Otra cuota del mismo valor le llegó a Joaquín Ovalle, empleado de Automotriz Silva. A sus 2 choferes, Alfonso Gómez y Benjamín Villamizar, les dejó en partes iguales la casa de la carrera 10, número 4188, 4190 y 4192. A los hijos menores de la pareja formada por José María Bustos y Marina Arenas, les dejó la casa de la calle 34, número 2145. Al doctor Hernando Cadavid Aristizábal, la casa de la calle 32, número 2117. Y a quien lo había cuidado durante su larga enfermedad y en la última parte de su vida, doña Aura Archila Llanes, la casa de la carrera 27, 3411, con todos los muebles,
más la casa de la calle 39, 2320. Además, las acciones del acueducto y del Banco de Bogotá y el último automóvil que tuvo. Aunque los repartos fueron totalmente legales, con una generosidad nunca visto en la ciudad. El 3 de octubre siguiente se presentó de nuevo Manuela Díaz, titulándose viuda de Pineda, ante el juez segundo civil de circuito, en condición de cónyuge supérstite de don Apolinar Pineda, con derecho a porción conyugal, e informó que le había dado poder al abogado Alfonso Pinzón Mantilla para que la representara en el juicio de sucesión testada de su difunto esposo y que le hiciera reconocer como interesada en él. Todos los demás herederos dieron sus poderes al mismo abogado, y así se abrió el juicio de sucesión de los bienes que dejó en este mundo y que es una maravilla para el historiador que puede ver los detalles. Vista esta historia, del modo como una fortuna en tierras, casas, ganados y acciones en varias sociedades, hecha a fuerza de trabajo en una sola generación, se disolvió a su muerte, tenemos que ahondar en las características excepcionales de este gran empresario, ganadero y accionista. El doctor Alejandro Galvis Galvis, político de la misma orientación política liberal, cuando identificó en 1947 a los hombres que movían la opinión liberal en Santander como los jefes más acatados entre el electorado que no seguía a Jorge Eliezer Gaitán, le dijo al presidente Eduardo Santos que en Bucaramanga los factores de mayor influjo en los pueblos eran dos personas, Apolinar Pineda y Emilio Suárez Tristacho. Pero le advirtió al presidente Santos que ellos no han aspirado nunca, ni aspirarán a puestos de representación popular u otros cualesquiera. Tenemos aquí no solo una indicación de liderazgo social y político de don Apolinar Pineda, sino que era ajeno a cualquier aspiración de representación en los cuerpos políticos. Y también de la estrecha afinidad con su heredero universal y albacea, del mismo tamaño político. Hay que recordar que don Apolinar era un combatiente liberal de la guerra de los 1000 días. Y eso le daba el carisma entre todos los liberales, porque todos recordaban el tiempo en que fue teniente de la columna que se formó en Lebrija en 1899, pues poco después había recibido el merecido nombramiento de capitán ayudante de campo, porque era uno de los miembros del cuadro de patriotas que en todos los tiempos y siempre que el liberalismo necesitó sus servicios, abandonaron sus familias y salieron al campo del honor, no solo con sus brazos, sino que también pusieron sus intereses al servicio de la causa. Su aporte filantrópico a las causas sociales de Bucaramanga está perfectamente documentado en el Hogar Infantil Santa Teresita, al que donó un gran lote en el barrio de la Mutualidad y un edificio en la calle 34 con carrera 15. Su aporte para el Cementerio Laico Universal. Su aporte para el Hogar de Ancianos de San Rafael, que está en lo que era la antigua Quinta Larsen, y también en la corporación que le dio vida al Instituto Caldas en 1952. Raúl Pacheco Blanco, al identificar a los líderes que en las décadas de 1950 y 1960 jalonaron el progreso de Bucaramanga, como Alfonso Silva Silva, Armando Puyana Puyana, Pedro María Huitrago, Alfredo y Ambrosio Peña, Saúl Díaz, Nepomuceno Cartagena, los hermanos Silva Valderrama, incluyó en su lista tanto a Apolinar Pineda como a Emilio Suárez Tristancho. La estación El Conchal del ferrocarril a Puerto Wilches, hacienda que fue de don Apolinar, se junta a las otras haciendas famosas de ese recorrido férreo: Cañaveral, de don David Puyana, pero administrada por Gabriel Puyano Scátegui; El Tambor, también de don David Puyana; Galápagos, Palmeros y Trigueros. Estas estaciones del ferrocarril nos recuerdan que estos destacados hacendados
traían ganados para cebar en los vagones del tren procedentes de las barcazas del río Magdalena que atracaban en Puerto Wilches. Vamos a avanzar un poco lo que era el modelo de negocios de don Apolinar. El hato ganadero La Casa Elda, en el corregimiento Jesús del Río, municipio de Zambrano, donde se aclimataban mediante cruces varios los ejemplares de la raza Brahma importados de los Estados Unidos, fue el sitio de compras de los ganaderos cebuistas de las provincias del Socorro y de Soto. Los compradores de esos ejemplares tenían que embarcarlos allí y llevarlos por el río Magdalena, arriba, hasta Puerto Wilches, donde se subían a los vagones del ferrocarril que los llevaban hasta las estaciones de las haciendas que se iban aproximando a la de Bocas, y finalmente al Café Madrid. De allí se llevaban caminando, protegiendo los cascos con unas cotizas de fique que diseñó la familia El. Un examen de los registros de compra de crías puras y mestizas de la ganadería El entre 1915 y 42 mostró que el principal comprador había sido Pedro Vicente y Tristacho de Bucaramanga, seguido por Leopoldo Gómez de San Gil, Enrique Gax del Socorro, Pedro E. Gómez de Bucaramanga, la Junta de Ferias de Bucaramanga y don Apolinar Pineda, que compró 31 terneros puros de la raza Brahma. Una muestra del uso de Puerto Wilches para desembarcar ganado traído de la costa y embarcarlo en los vagones del ferrocarril con rumbo a las haciendas de Lebrija y Bucaramanga es un cuadro del movimiento comercial de ese puerto durante los meses de septiembre a noviembre de 1930. El registro de ganado desembarcado muestra que 297 novillos eran de Pedro Vicente Tristacho, 20 novillos eran de Aurelio Díaz, 301 novillos de don Apolinar Pineda, Emilio Suárez, Benigno Castillo y Aquiles Torres, 89 novillos de Gustavo Escobar, 323 reses de este y de Diógenes Cárdenas y 324 reses que no tienen propietario identificado. El modelo de negocios de don Apolinar era entonces el de la ceba de ganados para el sacrificio, bien en sus propias tierras o bien en tierras ajenas arrendadas, mediante contratos de ceba en compañía. Pero su éxito realmente provino de una característica que lo define, y es el liderazgo en el abastecimiento de los pabellones de la carne en Bucaramanga, Lebrija y Piedecuesta. Su clave era la estrecha relación personal que tuvo con los peceros, mediante conciertos de confianza basados en la palabra, para la provisión de ejemplares para el sacrificio a crédito, lo que le permitió crearse una clientela fiel y cumplidora, aceitada con su fama de guerrillero liberal de los 1000 días, además por su caballerosidad y por su honradez. Su amistad de toda la vida con doña Eva Mantilla y don Emilio Suárez Tristancho, su compañero de visita a las haciendas, y en casi todos los negocios que emprendió, lo convirtió en el mejor socio y le proveyó la extensa familia que nunca tuvo. El 26 de mayo de 1938, el periódico El Oriente se quejó del alto precio de la carne en la feria de ganada que había ocurrido el 22 de mayo anterior. Y eso le permitió a don Apolinar ir al periódico y contarle a los lectores cómo era el negocio y cómo era el abastecimiento. Y nos contó que la cadena comercial empezaba en las sabanas de Bolívar, donde él compraba los novillos de un promedio de 22 arrobas de peso. Los sacaba al puerto de Yatí, en el río Magdalena, y allí los embarcaba en un planchón hasta Puerto Wilches, donde eran subidos a los vagones del ferrocarril hasta la estación final de Las Bocas, donde eran transbordados a los camiones que los llevaban a la feria ganadera. El precio de compra de cada novillo en Bolívar era de 70 pesos, que se incrementaba con las comisiones de los compradores, los fletes y las pasturas hasta llegar a valer en la feria entre 84 y 86 pesos. En promedio, se perdían 2 novillos en cada viaje de 100 y ganaba entre 3 y 5 pesos por novillo, con lo cual el negocio solo era rentable para quien lo podía hacer en grandes volúmenes. Cuando el ferrocarril interrumpía el servicio, se producía un incremento del precio al público, pues había que comprar los novillos más caros en las veredas cercanas a Bucaramanga. La liquidez de sus negocios de ceba de ganados le permitió invertir en otros negocios distintos, pero siempre en compañía de don Emilio Suárez
Tristancho. Como accionista y primer subgerente de la Casa Automotriz Silva, que fue fundada por don Alfonso Silva Silva, ya en 1930 utilizó en Bucaramanga por primera vez tarjetas de Cardex para el control contable de los repuestos del almacén, lo que le permitió hacer rápidos balances de las existencias. Estableció cuadros de distribución de tiempo para llevar el control de todos los empleados y los convirtió en una base fiable para el pago de sus salarios, una vez descontadas las horas no laboradas. Introdujo el sistema americano de cobrar a los clientes las reparaciones de los carros según el tiempo gastado por los mecánicos en las reparaciones. Esta casa de servicio automotriz importó a los Estados Unidos la primera máquina vulcanizadora de la firma Firestone, una mezcla de vapor y electricidad, y ofreció a los clientes una mayor duración de las llantas usadas. Sus inversiones se extendieron a otros negocios: el Tejar Moderno, que se creó en julio de 1944 con capital social de 150.000 pesos, el Teatro Santander Antiguo, que se constituyó en diciembre de 1927 con un capital de 250.000 pesos, la nueva Compañía Anónima Eléctrica de Bucaramanga, que se constituyó en septiembre de 1929, el Fondo Ganadero de Santander, que se constituyó el 1 de enero de 1945. Don Apolinar fue liberal toda la vida. El 23 de diciembre de 1929 adhirió públicamente a la candidatura presidencial del doctor Enrique Olaya Herrera, junto a más de 2 centenares de empresarios de Bucaramanga, y a pesar de eso, jamás pidió ni ocupó un cargo público, como advirtió bien Alejandro Galvis Galvez. Trabajó infatigablemente por puro gusto, sin ninguna responsabilidad familiar, apoyando todas las iniciativas empresariales de Bucaramanga y ejerciendo la filantropía en favor de varias obras sociales. Don Apolinar fue un hombre ejemplar para los varones de su tiempo, que se beneficiaron de muchos modos de acción empresarial. Su vida empresarial es una enseñanza sobre el modo como se hace una fortuna, pero también cuando se disuelve a la muerte de su creador por descuidos legales, ausencia de descendencia y falta de una visión corporativa. Pero ahora vamos a hablar un poco de la vida íntima o personal, no íntima sino personal. Y vamos a aprovechar la oportunidad que tengo a mi lado a doña Nelly Uribe Del Pino, hija de Aura China Llanes, la mujer que lo acompañó en el último trecho de su vida. Así que mi primera pregunta para Nelly es: ¿cómo entró su madre y ella a la vida y a la casa de don Apolinar? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Pues en realidad yo estaba muy pequeña y no me acuerdo bien cómo fue, pero de todas formas fue una persona invaluable. Él me dio mis estudios, él me dio todo. A mi mamá la quería muchísimo, pero muchísimo. Mi mamá también lo quería mucho. Tuvimos una vida placentera, hermosa. Me dio mis estudios, todo. Me acuerdo de él porque él era una persona única. No tenía otra. Honorable en todos los aspectos, bondadoso, educado. Bueno, todo lo mejor. Buen mozo. Buen mozo, que impactaba cuando llegaban las personas y lo miraban. Pues él tenía su muy buena presencia. Siempre de corbata y saco. Siempre. Y con los mejores carros que iban llegando a Bucaramanga. Sí. Ellos de Emilio Suárez, Bernardo Mutis y el de nosotros fueron los 3 primeros Chrysler que se importaron. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo era? Él la llevaba usted a las fincas. ¿Qué recuerdos tiene, por ejemplo, de Chimitá, que es la que usted más quería? No, yo quería mucho a Chimitá y me llevaba, claro que como yo estudié interna en San Fasón, los 6 años de bachillerato, pues cada vez que venía de vacaciones me llevaban a la finca, que ese era el programa que se tenía en esa época. Y pasaba delicioso.
porque a mí me encanta el ganado, también me encanta los equinos, más que todo. Y la finca era muy bonita para esa época, ¿no? Tenía mucha comodidad. Él nos decía a mamá y a mí que esa finca nos la iba a dejar a nosotros. Lo cual no fue así. Lo cual no fue así. Yo me acuerdo que yo quería, como estaba estudiando allá en San Fasón y allá en cancha de tenis, a mí me encantaba el tenis. Y él dijo, mire, cuando yo me muera, hacen lo que quieran con la finca. Hacen las canchas, la piscina, porque yo quería que hiciera así, pero no se llevó a efecto nada. Muy bien. Nelly, doña Inés Remolina tiene dudas sobre cómo fue la muerte de él, Pues porque parece que intervino o doña Manuela Díaz o doña Amanda Díaz. ¿Cómo fue realmente la muerte de él? no supe, porque a él se lo llevaron de mi casa en la carrera 27 con calle 34, se lo llevaron a escondidas de nosotros, de mamá. Se lo llevaron, no sé con qué motivo se lo llevaron, para la casa de ellos. Cuando llegamos no lo encontramos. A la casa de Amanda. Amanda. Allá, que no era hija de él, sino era hija de Manuela sí, Díaz. Sí, sí. Eso fue una sorpresa terrible para nosotros porque nosotros no esperábamos eso en ningún momento, porque él estaba ahí bien atendido, él estaba feliz, contento, ella lo consentía muchísimo, muchísimo. Y cuando se desapareció y ella no se lo dejaban ver, y a mí tampoco. O sea, estaba en la casa de Amanda. Cuando estaba en la casa de Amanda, que vivía en el Parque de los Niños, Y con ahí murió. Nemoroso Mantilla. Ella, Amanda, era casada con Nemoroso Mantilla. Y ahí murió, pero a nosotros nos trajeron una vez, yo estaba muy pequeña, ¿no? Y nos trajeron el dato de que lo habían dejado caer de la cama y se había golpeado muy duro. Bueno, él muere con su primera mujer, Manuela Díaz, y con Amanda Díaz, que no era hija de él. No era hija. No murió con ustedes en la carrera 27 con 34. No murió ahí. Él murió en la casa de ellas, porque se lo llevaron en una tarde que no estábamos ahí, se lo llevaron. ¿Dónde fue enterrado él? En el cementerio central. Ahí debe estar la tumba todavía, yo creo. Sí, pero no hubo reformas en ese cementerio, ¿quién sabe? ¿No? Bueno. No sé en realidad. Hay un aspecto de la vida de él, era su filantropía, con Santa Teresita, con los ancianos de San José. ¿Qué recuerda usted de San Rafael, perdón? ¿Qué recuerda usted de esas obras filantrópicas? No. Es que era la persona más bondadosa, más filantrópica que usted se puede imaginar. Imagínense que lo del edificio de la 34 con 15, eso era para el asilo Santa Teresita. Y el asilo San Rafael también, él daba, es que no sé si él dio el lote o la casa o no sé qué, pero él hacía donaciones y llevaba al San Rafael también. Yo me acuerdo que él era tan bueno que yo personalmente como en 3 años, fui en Navidad a las cárceles a llevar cheques para donaciones para la Navidad de los presos. Hasta eso era él de bondadoso y de bueno, que hasta en los presos se acordaban. Y él tenía en nuestra casa de la 27, un salón, una alcoba especial donde se guardaba todas las frutas y repartía todas las frutas que llegaban de Chivitá a los pobres. Muy bien. Él no tuvo hijos, pero tuvo 2 ahijados que quiso mucho. Emilio Suárez Tristancho, que fue el heredero universal de Albacea. ¿Y qué pasó con ese muchacho que puso a estudiar medicina? Jorge Campbell Sanabria. ¿Qué fue la vida de él? Él vivía con nosotros. Él estudió en las Javerianas. ¿Y él era huérfano? ¿Qué era él? Sí, él era huérfano, porque él era hijo de un inglés. Y con la madre venían de Girón y tuvieron un accidente, ellos 2 murieron. Y él quedó con una herida terrible en la cabeza. No sé si eso sería lo que lo afectaría para su vida, porque él terminó la carrera, eso en Lebrija hizo su rural,
como médico. como médico, muy buen médico, porque papá también fue un excelente médico, pero le dio por tomar. Estaba alcoholizado y perdido. Yo me acuerdo que una tarde estaba ahí en la casa y llegó y se sentó al frente y no hablaba, pero él ya estaba perdido. Él después se convirtió en alcohólico completo y murió en la calle, ¿no? En la calle. A pesar de que se le hizo todo lo posible porque nosotros lo ayudábamos, pero no, él murió alcoholizado. Que fue una lástima semejante inteligencia de hombre que haya terminado en esos términos. Bueno, su merced fue una mujer, una niña afortunada porque la mandaron a la ciudad de San Pasón. Eso era excepcional en Bucaramanga. Y en esa época ese colegio era uno de los mejores. Claro, fue muy famoso en Colombia. Bueno, Y él era sí. tan lindo que todas las cosas mejores del colegio las pedía para mí. ¿Y qué fue la vida suya? O sea, ¿qué hizo después de graduarse de bachiller? Después de Trabajó graduarme en de Bucaramanga, bachiller, ¿cómo? no, me quedé aquí y desaproveché la oportunidad de estudiar algo. Claro que en esa época nadie estudiaba Ella no nada, estudiaba. solamente era las amas de casa, ¿no? La de siempre. Entonces yo no aproveché la oportunidad de haber estudiado algo. Pero su merced trabajó en urbanas. Yo trabajé en Urbanas 20 años Aquí, y me fue muy bien, fue una época muy bonita para mí. Y bien, directamente con don Armando Puyano. sí, Muy bien. Tu vida fue muy bonita. mi vida fue, yo digo que fue, me perdona, pero para mí fue mi vida, mi juventud fue como de princesa. La princesa de Don Polo. Sí, De Papá Polo. porque papá Polo me quería, yo lo quería muchísimo por esa nobleza de ese señor, como trataba la servidumbre, porque eso había más servidumbre que nosotros que éramos los tres. Él era muy noble, él era muy bueno con todos ellos, a todos los ayudaba, por ejemplo, a los dos choferes Desde una casa. les dejó casa y yo estuve en casa de ellos, yo sabía. El chofer del carro era supremamente, me quería muchísimo. Y, era muy bueno. Yo no la iba muy bien con Benjamín, porque Benjamín era además de mi chofer de la camioneta, pero el del carro era una excelente persona. Mi vida fue gracias a él, gracias a Dios y a él, fue una vida increíble. Muy bien. Bueno, pues ya tenemos un aspecto de la vida. Hemos aclarado la duda de doña Inés Remolina, de su muerte. Pero yo tengo muchas dudas también. ¿Sí? Yo sí. Toda la vida he tenido esa duda. Y mi mamá también. ¿Cómo fue la muerte? Sí. De cómo fue la muerte. Nosotros no supimos nada de nada. La muerte de él fue... Bueno, para nosotros, afortunadamente tenemos el reporte del doctor Salvi, que muestra que fue del corazón. esa fue otra cosa, que el doctor Salvi fue súper buenísimo, fue muy amigo, fue muy especial conmigo. Sí, cuando también. él viajaba a los Estados Unidos lo llevaba Nosotros, como médico. Sí, nosotros viajábamos, yo viajé varias veces a Maganguey, a las fincas que tenía allá al frente de Maganguey, con Leocadio Puerta, que era el socio. Yo viajé varias veces allá, pero a todas las partes donde viajábamos, a la costa donde fuera, el doctor Salvi iba con él. Sí, por la enfermedad del corazón de él. Claro, Él siempre estaba acompañado. por el corazón. Sí, Y porque él era muy delicado del corazón y de eso. Según, ¿no? Pero yo, en realidad para mí es una incógnita la muerte de él. Muy bien, hemos completado los 50 minutos. Ahora vamos a darle la oportunidad a quienes nos acompañan hoy, que ya somos 48 personas. Muchas gracias, Nelly, por lo que nos ha aportado, por su compañía, que ha sido muy grata. Gracias a usted por recordarme la persona más Y amada. vamos a darle la palabra a nuestra coordinadora para que permita la intervención de las personas que están acompañándonos hoy. Muchas gracias a nuestro anfitrión y a su contertulia. A partir de este momento, quienes tengan alguna pregunta o deseen hacer algún aporte sobre el personaje que nos reúne hoy, les ruego que levanten sus micrófonos y se les dará la palabra. Bueno, yo soy Juan Carlos Mantilla Suárez. ¿Sigue? Soy Juan Carlos Mantilla Juan Suárez. Carlos, ¿tienes la palabra? Bueno, sí, que estoy por aquí cuidando la nieta
entonces ya se me está despertando. Al doctor Armando, pues magnífica toda la historia que hace de Papá Polo. A doña Nelly, pues yo no la conocía, muy bueno conocerla. Yo de niño, pues alcancé a conocer, Papá Polo se murió cuando tenía así. Yo sí lo conocí a él. Alcancé a conocer a doña Aura, muy bien. Le resalto que la finca de Chimitá era divina. Eso era una casa antigua que duró hasta cuando hicieron allá la central de ferias que existe hoy allá. Todos los ganados llegaban hasta el borde de la casa. Ahí él tenía la ganadería. Íbamos también a bañarnos al río. En ese momento las quebradas que llegaban allá al río de Oro, todavía las podemos utilizar. Hoy están muy contaminadas. Y el amanecer era divino con todo el ganado alrededor. El carro, de datos históricos, el carro que dice doña Nelly era un Chrysler Imperial de 1950, color divino, muy bonito. Era un carro muy bonito que efectivamente le llegó para, no me acuerdo de Bernardo Mutis, lo tenía don Alfonso Silva, que lo tenía en negro, Emilio Suárez, que lo tenía en azul. Azul y el de nosotros beige. Fue un carro también muy bonito. Del doctor Saibi, pues sí, lo acompañaba y transmitió verbalmente con él, porque yo soy médico y alcanzamos a compartir en la clínica La Merced. El doctor Saibi tenía un salario de 500 pesos al mes y lo tenía que acompañar a todas las fincas. El doctor Raymond tenía que acompañar a Papá Polo a ir a todas las fincas y a todas las actividades comerciales. El doctor me decía que con eso él asumía todos los costos del consultorio, del arriendo, del personal que tenía que pagar, y tenía ese fijo y debía acompañar a Papá Polo. Yo tengo muchos recuerdos pequeños transmitidos por mi mamá, del sentimiento pues que se tiene de que era el abuelo para ellos. Con el doctor Armando pudiéramos buscar en la historia cuál fue la relación exacta, porque el compañero de guerra de Apolinar Pineda Buenaobra era Teófilo Suárez, es el papá de Emilio Suárez Tristancho, y ellos fueron los compañeros de guerra y allá fue donde hicieron muy amigos, y no pude saber por qué le confió la crianza de Emilio Suárez a Papá Polo en su momento. Ellos, de los hijos de Teófilo fueron Rogerio, Hermencia y Emilio, y Papá Mino, hasta donde sabemos, pues lo levantó y lo crió Papá Polo, y ahí fue como su hijo y su ahijado. En los negocios de ganado, también anécdotas históricas, que siempre fue con Emilio Suárez de hijos. El ganado de cría lo tenían en la finca Mirabel y lo llevaban a Conchal. El Conchal, cuando ya fue, después que se aportó a despedidos, el Conchal no, en la historia ponen que en 2.300 hectáreas, pero el Conchal, cuando se vendió, que yo ya estaba pues mayor, no eran sino 1.200 hectáreas, porque en la historia, que es muy bueno lo que escribe el doctor Armando, aparecen 2.000, pero tal vez, yo no sé si ahí disgregaron el tambor. El tambor inicialmente, efectivamente, el primer infarto de Emilio Suárez Tío le dio en el tren, llegando del Conchal, y venía con Gabriel Puyana, que era el administrador. Él le dio a Papá Mino el primer infarto. El tambor después fue de Emilio Urrea, el que fue alcalde de Bogotá, y posteriormente, ahorita no me acuerdo quién está de dueño, allá tenían también una pista de aterrizaje donde pues la parte a veces comercial que manejaba tío Emilio, que era quien gerenciaba el Conchal, ya fue de la José Emilio Suárez Tejos. La avioneta se aterrizaba en el tambor, atravesaban el río y se llegaba al Conchal. Lo podíamos llegar también, nos invitaban a nosotros de niño ir en el tren desde el Café Madrid hasta el Conchal. Siempre lo sentimos él como el abuelo, todos sentimos el sentimiento de Papá Polo como el abuelo, y así como lo escribe doña Nelly, también nosotros lo sentimos. Hay una parte que resaltó doña Nelly, que yo me acuerdo también, contada por historia de mi mamá, de Cecilia Suárez de Mantilla, que cuando ellos vivían abajo del Parque de la Gobernación, eso era la carrera 11 o 10 con la 36, todos los martes y jueves Papá Polo tenía
almuerzo y comida para los pobres, cuando las casas eran con zaguán, y él parte de su filantropía estaba ahí. Y hay una parte que no quedó registrada, que también la tengo yo en la mente, que papá Polo alcanzó a dar el dinero también de filantropía para uno de los pisos de la construcción del Hospital González Valencia. El González Valencia, recuerdan los que estamos mayores, que se demoró 15 o 10 años en construcción, y a mí siempre me quedó en la mente que papá Polo había dado la donación también para un piso del González Valencia. Entre todos los que donaron también hubo una donación de un piso, además del Hospital Santa Teresita y lo que él dejó allá. Del doctor Campbell, pues sí, él después hizo una enfermedad mental, todos los conocimos, él iba con mucha frecuencia allá a las casas de nosotros del Parque Bolívar, y yo lo alcancé a conocer también como médico. Él incluso en la inteligencia que dice doña Nelly, él hacía consulta dentro de su enfermedad en el hospital donde él estaba él hacía consulta. El doctor Campbell lo ponían a hacer consulta, era una persona muy inteligente, muy buena, y también a pesar de su enfermedad hacía consulta allá en el psiquiátrico San Camilo. De papá Polo, pues sí, yo tengo incluso aquí en este cajón todos los testamentos, el nacimiento, tanto de él como de Emilio Suárez tíos, porque los tíos Emilio y Hernando, que tenían eso también allá en su caja fuerte, los recuerdos, me dijeron, se lo vamos a dejar a usted y usted lo guarda ahí para siempre y verá a quién se lo entrega. Y las fotos que pude tener sacadas también de fotos que tenía mi mamá. Alcancé a conocer al otro socio, a don Leocadio Puerta, y a toda la familia Puerta. Soy muy amiga. Alfonso, Leocadio y Fernando. Alfonso Puerta, don Eduardo Puerta, después resultó ser el padrastro de un gran Fernando de medicina, y ellos eran más contemporáneos, esos Puerta jóvenes eran más contemporáneos de tía Miriam, que la recordaban muy bien, y de tío Emilio y de tío Hernando. Y don Leocadio fue el socio, tanto en Magangué como en el clima, y dejó esa participación. Datos históricos en la evaluación que hace, el doctor Salvi me decía que él acompañó a papá Polo a la venta, y a papá Mino a la venta de la finca ya que tenían en Magangué, y en esa época, hacia el 55, habían negociado en 2 millones de pesos, que eso era muchísimo dinero. Y pues siempre felicitar al doctor Armando por ese recuento histórico. Cuando uno tiene la historia, esto establece el presente y es fuerte en el presente, y podemos planear el futuro de todo lo que yo quiero hablar cómo se hace. Como empresario y como ganadero. Entonces, felicitaciones, doctor Armando, por todo lo que presentó de papá Polo. Efectivamente, pues fue un hombre muy bueno para la época en su ejercicio personal y profesional. Felicitaciones a Elena por recordar aquí en Santander todas esas historias. Ahí le mandé porque don Antonio Álvarez también fue testigo de la apertura del testamento. Hoy le mandé también a Connie Olaya para que se vinculara a ver a Alberto Arango qué recuerdos tiene, que él también alcanzó a conocer a papá Polo siendo mayor que yo. Entonces, felicitaciones, doctor Armando y a Elena, por este recuerdo del pasado, y nosotros nos sentimos muy orgullosos porque lo sentimos con el abuelo. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. A ver, yo quisiera hablar, Sergio Mantilla. Siga, Sergio, por favor. Adelante, Sergio. Sergio, ¿tienes la palabra? ¿Sigue? Sergio. A ver, ¿se está escuchando? Sí, Sí. señor, lo estamos Sí. escuchando. Ah, bueno. Mira, esto, en primer término, pues agradecer al doctor Armando, como lo dijo mi hermano Juan Carlos, ese relato que hizo sobre la vida de papá Polo y la investigación que eso implica. Yo y creo que todos los Suárez quedamos muy agradecidos con ese tiempo que él le dedica a recordar la vida de un hombre como fue papá Polo, tan importante en su época, y que evidentemente con todo lo que hizo no alcanza uno a dimensionar la capacidad de trabajo
y la inteligencia que tuvo en esa época Apolinar Pineda. Yo pues quiero reconfirmar lo que dice Juan Carlos y expresar una anécdota, si es que se puede llamar así, porque yo tendría 12 años y entonces la tengo muy borrosa, pero sin duda alguna me veo sentado en el lobby del Hotel Bucarica con mi papá y con una señora que venía de Bogotá. Yo no sé por qué mi papá me llevó a esa reunión. Era como a las 8 de la noche. Nosotros entramos ahí en uno de los salitas que tenía el hotel y comenzaron a hablar. Entonces, en medio de esa nebulosa que tengo yo por la edad y porque hace mucho tiempo, el tema era el siguiente, que el señor, ya había muerto papá Polo, el señor Crisanto Serrano Pinzón, o el papá de todos ellos, de Crisanto y de Gerardo y del médico, había manifestado ante el juez que él había conocido una señora que vivía en Bogotá que decía ser hija de Apolinar Pineda. Entonces, esa señora se le llamó, se le entregaron los pasajes para que viniera a Bucaramanga y conversaron sobre ese tema en el lobby del hotel con mi papá. Yo no me acuerdo mucho de esa conversación, pero sí recuerdo algo, que era que cuando mi papá le preguntó, bueno, señora, ¿y usted qué documentos, qué prueba tiene respecto a que usted sea hija de Apolinar Pineda? Porque nosotros, pues a través de los Suárez, de mi señora y de todos mis cuñados, sabemos que él no tuvo hijos. Y ahí hubo una conversación, pues que yo a los 12 años, pues no le paré muchas bolas, pero finalmente el tema quedó completamente anulado. O sea, esa señora no volvió a manifestarse, no presentó ninguna prueba y no tuvo avance en el proceso de la herencia. Entonces quería pues manifestar esto porque de resto pues es lo que acaba de decir Juan Carlos, mi hermano. De todas maneras, a Elena también muchísimas gracias por haberse interesado en este tema de Apolinar Pineda. Evidentemente nosotros lo tenemos como un tatarabuelo, digámoslo así, muy querido por todos, muy querido por mi mamá, por todos mis tíos. Y recuerdo también pues la casa de la carrera 27 y recuerdo también la casa de la calle 32 donde él murió, seguramente porque allá nos llevaban mis papás. De todas maneras, doctor Armando, también a usted nuevamente muchísimas gracias por esa investigación. Hasta luego. Le pido la palabra otra vez para el doctor. Yo tengo aquí las escrituras de Cundinamarca, de allá donde se hizo la reclamación que usted está diciendo, esa también me la dejaron aquí. Y aquí tengo los nombres y todo, pero no es el momento de hacerlo. Después yo le muestro al doctor Armando la historia que usted cuenta. Está aquí también con el número de la escritura y todo. Reclamación hacia papá Polo. También la tengo, seguramente el doctor Armando también la tiene. Yo de la casa de la carrera 27 no me acuerdo, él murió en la calle 32 y allá nos llevaron de niños, nos recogieron. La casa que fue la casa que quedó para doña Aura, la de la carrera 27, quedó pues para doña María. Con Amanda,
Amanda después también fue muy cercana a todos nosotros, incluso porque ella tenía el colegio ahí, Sí. que no era familiar, pero también ellos, a pesar de todas las discrepancias que hubo, Era la mamá de los que vino de Bogotá. cercana con nosotros, donde Amanda, en el Era hija natural de la una profesora también, y profesora. a su oficio, y finalmente ella también con la familia. Muchas gracias, Juan Carlos. Le voy a dar la palabra a Eduardo. Eduardo, ¿tienes la palabra? Levanta el micrófono, por favor. Eduardo, ¿qué? Pilonieta. Ay, no le conozco. A ese no. Eduardo, por favor, levanta el micrófono. Pilonieta, el de la calle. Perdimos a Eduardo. Yo quisiera hablar con Juan Carlos un momentito. Ándale, Juan Carlos, listo. Nere le quiere aclarar algo a Juan Carlos. Ya. Ya, Sí. apareció. Bueno, a ver, yo quiero contar una historia que viví yo ya no con Don Polo, yo no conocía a Don Polo. Don Polo fue amigo de mi padre. Ese sí fue, porque mi papá hablaba de don Apolinar Pineda hace mucho tiempo y habló en mi casa. Pero mi padre se murió en el año 68 y yo simplemente no lo conocí, yo no lo conocí. Pero después, en el año 70, yo tomé la casa de la calle 34 con carrera 27, la casa de Doña Aura, y observé dos cosas particularmente curiosas. Esa casa tenía un baño y en el baño una tina de mármol rosado, bellísima. Era una tina hermosísima. Ahí se quedó la tina, no sé qué destino tenía porque ahora es una iglesia. Pero había otra particularidad. Tuvo que hacer una modificación de un muro y cuando fuimos a mover el muro, descubrimos que los muros de esa casa son de ladrillo doble. No es ladrillo hueco, sino ladrillo macizo, y hay uno al lado del otro, un ladrillo doble, y luego apaisados los otros dos. Y dimos con una varilla seguramente de alguna cosa, y era una varilla gigantesca. Me llamó mucho la atención esa cosa de esa casa. Nosotros esa casa la entregamos y después se la entregamos a Doña Aura y de la casa después cogió otro destino que no conozco. Eso es lo que quería comentar. Muchas gracias, Eduardo. Nelly, Nelly, ¿tienes la palabra? y le toca aclarar. con Juan Carlos. De la Juan casa. Carlos, Sí, por sí, favor, ¿usted Nelly, no se acuerda de mí? sí, señora, claro que me acuerdo muy bien. Yo también me acuerdo de usted muchísimo, estaba muy pequeñito y tengo cantidades de fotos de ustedes y toda la familia. Bueno, Unas pues fotos bellísimas, de vamos. ustedes todos pequeños. Eso, yo me acuerdo muy bien del carro crema. Chrysler, sí, veis. 1950, que fueron 3. A don Alfonso Silva, ya les comenté, papá Mino y papá Polo. Sí, y el de Bernardo Mutis, que era verde, Sí, y el de doña Aura, yo era beige. lo hace 6 años porque ese estuvo parqueado mucho tiempo allá en Cabecera, primera etapa, allá en el edificio, Sí. en el apartamento de ustedes. Y Creo, Juan Carlos, perdón, creo que lo compró Fran Mutis. ¿Así? Sí, me No, parece. Sergio, mi hermano. Sí, Sí, él mi fue el que hermano lo compró. Ah, Sí. bueno. Mi Muy mamá bonito, se lo vendió. a través de Fernando Higuera, que mandé buscar. Yo sí me acuerdo de todos ustedes y yo quise mucho, pero muchísimo a Emilio Suárez padre, porque él me quiso muchísimo a mí. Yo era la consentida de él. Sí, señora, muy bien, eso sabemos. El amor que tuvo papá Mino por papá Polo también lo transmitió a todas las personas que quisieron a papá Polo. Sí. Y para el doctor Eduardo Pilonieta, ese sistema de construcción, no sé si usted se fijó que esos ladrillos ya son más grandes que lo que se hacen hoy. El doctor Armando comentó lo de tejar moderno de Santander, Temosa. Eso eran Temosa de mayor tamaño que el que hacen hoy de 30 centímetros, que los ponían en dobles horizontales para hacer como un búnker. Eso venía pues del susto de la guerra, de ser ellos liberales y que volvieran los conservadores,
Para mayor seguridad. Bien, la casa del doctor Alejandro Galvis, allá aquí, es la misma construcción. Son 2 ladrillos como si fuera un búnker, porque yo en este momento estoy trabajando allá con unos equipos y para entrar a los equipos encontré de nuevo, es un búnker que le hicieron en su época a Papá Polo y a Alejandro Galvis Galvis. Esa forma de construcción se llama de lazo, que son 2 y 2, y luego 2 y 2 para el otro lado. O pueden ser 2 y 2 para el mismo lado y luego 2, 1 atravesado. Eso se llama de lazo. Ah, sí, la esposa de Ese es el doctor Alejandro. yo la conocí mucho. También a Papá Polo. Yo le preguntaría a la hija de doña Aura si sabe, si tiene recuerdos de la tina que había en el baño principal de ¿Qué esa pasó casa. con la tina? ¿Qué Sí. pasó con la tina? La tina la sacó mi mamá y yo no sé a quién se la daría. Pero era bellísima, ¿no? Era bellísima, era una cosa en mármol rosado lindísima. Y en sí, de todas formas, la casa era muy bonita y muy amplia. ¿Sí? Para el doctor Eduardo, en la casa de Emilio Suárez, en el Parque Bolívar, había una tina similar que cuando se levantaron las casas la llevó tía Miriam. Tía Miriam cogió esa tina que era triangular, no era como las tinas de ahora que son estos rectangulares, no, esas pilas eran triangulares. Y había una también en la casa de Emilio Suárez Tristancho y esa creo que la llevó tía Miriam. Correcto. Muchas gracias. ¿Alguien más desea hacernos un aporte sobre este personaje? ¿O tienen alguna pregunta, alguna inquietud? Otra anécdota cortica, yo que estaba en la actividad de salud, pues Papá Polo también fundó la clínica La Merced, Emilio Suárez, Sí, son tantas cosas que uno no cree. y Papá Polo pues en su vida comercial siempre fue capital para no pedir utilidades, pero me acuerdo que me comentaba tío Gilberto que Papá Polo al final de los años decía, bueno Gilberto, ¿será que al final de mis años me voy a poder tomar un tinto con las utilidades de la clínica La Merced por molestar? Porque él era consciente que en las clínicas para poder progresar hay que dejar todo el capital de trabajo y toda la utilidad para seguir progresando, y Papá Polo pues en su idea también de crecer a Bucaramanga, de tener una parte de salud de todo lo que hizo el Hospital Santa Teresita, también pensó en la fundación de la Clínica La Merced, con una predilección especial que él tuvo también por tío Gilberto Ortiz González, quien fue también Gilberto. de confianza. Él era el gerente de la clínica. Muchas gracias. Gabriel Gutiérrez, tiene la palabra. Levanta por favor el micrófono. Gabriel, levanta el micrófono por favor, para poder escucharlo. Gabriel. Se equivocó. ¿Listo? Sí, Bueno, Gabriel. ya. Sí, señor, ya lo escuchamos. Ya estoy acá. Pues yo tuve la oportunidad de compartir 2 o 3 oportunidades con don Polo, Papá Polo, como lo llamaba la familia, todo. Nosotros, a la muerte de papá en el año 53, nos pasamos a vivir a la carrera 22, 36, 27, pegados a la casa de Emilio Suárez, de Gilberto Suárez, de Gilberto Ortiz Suárez, Gilberto Ortiz Ortiz González González. y de Alfonso Mantilla Arenas. Sí. En la casa de Emilio siempre se iba a comprar la leche y entraba uno por la ronda. Yo una vez fui, yo alcancé a conocerlo y a verle allá por la leche, que lo llevaba para la casa, y mamá me mandó con un dinero para abonar a la cuenta que se debía de la leche que se compraba ahí de Emilio. Y don Polo y don Emilio estaban en el comedor
y escuchó que yo había llegado con la plata por la leche. Entonces llamó a la empleada y le preguntó, ¿qué es lo que el niño trae? Dijo, es que doña Josefina se le da la leche, pero ella a veces se queda colgada en los pagos y entonces abona la cuenta. Y le dijo, a partir de la fecha, usted no me le cobra un solo centavo a Josefina cuando vengan por la leche para la casa y le despacha toda la leche que ella necesita. Josefina es un miembro de familia y es una persona muy querida por nosotros. Esa era don Emilio y esa era don Polo. Don Polo era un benefactor de todo el mundo. Y también tuve la oportunidad de conocer al doctor Campbell, precisamente cuando nosotros estábamos estudiando en las prácticas de psiquiatría en el San Camilo. El doctor Zoilo Javier Jerez, director del hospital, le dio la oportunidad de que él practicara la medicina general dentro del hospital. Y posteriormente le dio lo que llamaban hospital de noche, le daba la salida. Jorge, después de eso, pues se la pasaba cerca a la iglesia de San Pedro y por ahí la gente le colaboraba a eso. Él prácticamente, por lo que decía, por su alcoholismo se acabó. Y el doctor Armando hablaba también ahí de Aquiles Torres. Yo creo que Aquiles Torres no era el socio de ellos, sino Aquiles Trevisi, que era el ganadero que trabajaba con él. Trevisi, no es Torres, porque Aquiles Torres es muy joven. Sí. Era Aquiles Trevisi, ellos eran los que manejaban prácticamente eso. Y sí, y don Polo pues siempre era un hombre muy bien presentado, muy bien vestido, lo mismo don Emilio, y ellos fueron, pues, don Emilio fue en esa época el presidente del Directorio Liberal de Santander. Ellos se reunían mucho en el Parque Bolívar, se reunían ellos con don Víctor Martínez Villalba, con Eduardo Remolina, el papá de los Remolina Ordóñez, con Alfonso Mantilla Arenas, con todos los que vivían ahí, inclusive con Mario Galán Gómez, que se acercaban y salían al parque. Ellos generalmente estaban ahí. Yo después tuve que irme a Duitama a estudiar y pues cuando murió don Polo, yo estaba en Duitama, no tuve la oportunidad de estar cuando él murió, pero sí lo conocí y era una persona muy bien presentada, era una persona muy caritativa, muy colaboradora. Él compró prácticamente la hacienda Larsen para fundar el asilo San Rafael en 1943. Lo mismo hizo con la fundación de San Vicente de Paúl y la creación del Hogar Infantil Santa Teresita, que hoy está convertido en un colegio, y parte del terreno donde él donó para la construcción del asilo Santa Teresita, el Hogar Infantil Santa Teresita, lo tomó el ISAU y tiene la unidad médica Santa Teresita sobre la carrera 21, entre las carreras 13 y 11, es la que figura. Esos terrenos eran de don Andrés Serrano y esos fueron donados, la compra se hizo para el asilo. Y lo otro que conocí fue la Curtiembres, que la manejaba Alfonso Mantilla Arena, el papá de Juan Carlos y de Sergio y María Eugenia, y todos ellos. Lo mismo el almacén Caballito, que funcionaba en la carrera 18, entre carreras 33 y 34. Uno de los familiares, que fue Ordóñez, estuvo en España estudiando para la Curtiembres para después seguir manejando la Curtiembres del Oriente. Pues muy interesante, muy buena el resumen, y todos los datos que tiene Juan Carlos hay que aprovecharlos porque hay mucha información valiosa. Yo también tuve la oportunidad de trabajar, aunque ya no conocí, ya había muerto el don Apolo, trabajar en la clínica La Merced gracias a Juan Carlos Mantilla, que me llevó y ha sido mi mecenas en la clínica La Merced, en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, en todas partes, y ha sido prácticamente mi benefactor de por vida, lo cual le guardo gratitud perenne. Muchas gracias. Siento la misma amistad por usted, gracias por sus manifestaciones. Es muy generoso.
Muchas gracias. ¿Qué tiene? ¿Alguien más desea hacer algún aporte? ¿Alguna pregunta? María Suárez. Profesor, yo le pregunto, ¿por qué la historia se olvida de personajes como don Apolinar? Sí. Si uno escuchando su historia, su filantropía, a ese nivel, nadie lo conoce. Nadie se acuerda de ellos. Pues todos los filósofos, desde los griegos, han reflexionado mucho sobre el olvido y la ingratitud de los seres humanos. Un hombre que hizo tanto por Bucaramanga y le dejó tantas instituciones hasta el día de hoy, miles de peceros que recibieron carne fiada, la gente los olvida. Es decir, es el olvido de una sociedad que no hace historia y que no renueva el recuerdo. Eso le sucede a muchos personajes que han sido muy importantes en Bucaramanga. Albita, permítame acotar tiene la palabra. un punto de vista sobre el olvido del recuerdo. Al fin y al cabo, termina siendo intrascendente si se llamó A, B o C. Lo que trasciende es lo que deja, y lo que deja es el ejemplo. De modo que hoy hemos oído y visto a don Apolinar Pineda, su grandeza, su corazón, a través de los que estuvieron al lado. De modo que no se olvida. Se olvida de pronto el nombre, pero no se olvida la manera, y es un aporte a la sociedad. Es una forma positiva y clara de ver cómo la construcción de una sociedad es un tejido donde el que hace un proceso de construcción y de crecimiento trasciende. Así el nombre no importa. Además, quien lo hace, no lo hace por figurar, sino lo hace por dar. Es mi opinión. Gracias. Gracias, Franz. ¿Alguien más? ¿Nadie más quiere hacernos un aporte? Bueno, entonces, si no tenemos más preguntas, vamos a dar por terminado este encuentro. Damos las gracias a nuestro anfitrión y a su contertulia. Los esperamos a todos en nuestro próximo encuentro, el 2 de junio. Como se está ajustando la agenda, a través del chat se les brindará información sobre nuestro personaje. Muchas gracias a todos por su participación. Muchas gracias. Adiós, Judith. Gracias por participar. Gracias a Buenas todos. noches. Chao, muchas gracias. Chao, Lindo chao, todo, chao, adiós. gracias. Gracias. Y a todos. Muchísimas gracias. Gracias.